Último viaje del gobierno mexicano a territorio estadounidense con motivo, supuestamente, de la celebración de la entrada en vigencia del tratado comercial justamente con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Por eso vamos a platicar con Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Un gusto estar nuevamente contigo, Alejandro, bienvenido. Igualmente, Joely, me da mucho gusto poder estar con ustedes y me gustó que dijeras que supuestamente se va a celebrar la firma de este tratado comercial porque pues hay muchas dudas respecto a por qué es el momento para ir a hacer esta visita y los costos que puede tener de nuestro lado de la frontera, ¿no? Desarróllanos un poquito más. ¿Qué costos prevés? Pues mira, es evidente que hay un costo enorme, por lo menos desde el lado de la agenda migratoria. El gobierno mexicano sistemáticamente ha puesto durante esta administración la agenda migratoria, el bienestar de los mexicanos en la frontera, el bienestar de los mexicanos y de los centroamericanos que transitan por nuestro país y que se quedan en la frontera, y a quienes están deteniendo, a quienes están regresando a México para pedir asilo, a quienes se están separando de sus familias. Este es el momento más trágico probablemente de toda la historia de la relación bilateral en materia migratoria. No se va a hablar de ese tema. Por otro lado, pues no se nos olvida que hace 4 años el presidente Peña Nieto recibió a Donald Trump en Los Pinos. Vino Trump a hacer un desplante, a decir que íbamos a construir nosotros el muro, a pagar ese muro, y fue un gran costo para el presidente Peña Nieto. Y de hecho López Obrador criticó esa decisión, y ahora pareciera ser que en el contexto de la campaña de reelección de Donald Trump es el presidente, ahora López Obrador, quien hace su primera visita fuera de México a ningún otro presidente extranjero, en beneficio probablemente de esta agenda de reelección por parte de Donald Trump, que no se veía muy sólida. Y finalmente, pues creo que hay genuinamente del gobierno mexicano la expectativa de que la visita va a destacar que México es un destino valioso, confiable, estable para la inversión extranjera y particularmente para una entrada al mercado estadounidense. Sin embargo, todas las señales indican que de parte de los Estados Unidos, más bien es el arranque de una etapa extraordinariamente contenciosa en la utilización del nuevo tratado, precisamente para exigirle a México una mejor implementación de su nueva ley laboral, una adecuada implementación de una ley que acaba de aprobarse en materia de propiedad industrial, una mayor verificación del cumplimiento de nuestros estándares de protección al medio ambiente, una mayor agilización de la autoridad de COFEPRIS para poder traer medicamentos estadounidenses. Es decir, toda una serie de casos y de litigios por parte de Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, aliado de hecho con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, para presionar a que nuestro país implemente todas las provisiones que se exigieron durante la negociación para esta nueva etapa del tratado comercial. No es el arranque de una luna de miel, y eso además deja abierta la opción y la incógnita de qué también le va a ir al presidente López Obrador en esta conferencia de prensa o en estas presentaciones que ineludiblemente va a tener a un lado de Donald Trump, que es una persona que es sistemáticamente agresiva, sistemáticamente racista, xenofóbica, y que creo que no va a dejar pasar la oportunidad de campaña en lo que representa para él. Quién sabe si vaya a ser una apuesta muy valiosa para López Obrador. Alejandro, ahorita que comentas pues todo este panorama al que se va a enfrentar el mandatario mexicano allá en Estados Unidos, preguntarte, ¿prevés tú que el capital político del presidente mexicano se vea debilitado después de este regreso de la Casa Blanca, donde no se van a tocar los temas migratorios? Porque prácticamente son estos grupos vulnerables, es esta gente a la que le ha hablado López Obrador desde hace ya varias décadas. Yo creo que corre un riesgo muy alto, y particularmente en todo un segmento de votantes, digamos, de izquierda independiente, que esperaban precisamente una actitud más asertiva frente a Trump, más defensora de los derechos de los migrantes, en toda la franja de votantes fronterizos que ven el desastre que ha sido la nueva política migratoria de Donald Trump y cómo México, además de aceptar todas las condiciones estadounidenses, ha puesto a trabajar a su Guardia Nacional para frenar a los migrantes centroamericanos, va a tener un costo ineludible. No solamente en ese aspecto, hay una gran pregunta de qué tan asertiva será la visita de López Obrador
por ejemplo, para frenar la importación, o mejor dicho, el tráfico ilegal de armas de los Estados Unidos a nuestro país, si le va a pedir, por ejemplo, como lo hicieron en otras ocasiones presidentes mexicanos, desde el presidente Calderón, que se reimplemente una prohibición de armas de asalto, como los Barretts que vimos aquí en Ciudad de México en el atentado contra el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch. Si no pasa nada de eso, entonces sí va a haber, creo yo, un flanco político abierto muy importante por parte de López Obrador contra sus opositores, o más bien abriendo ese flanco a sus opositores, que van a tener las imágenes de Donald Trump frente a él en contradicción con todo lo que prometió López Obrador y en contraste con todos los grandes problemas que en alguna medida dependen de una mejor relación bilateral y que probablemente no se vayan a capitalizar. Ahora, revisando la prensa canadiense, hay mucha expectativa sobre el primer ministro. Justin Trudeau va a visitar Washington, si va a prestarse a esta reunión, justo por la amenaza de aranceles a los productos canadienses que ha hecho Estados Unidos. Incluso el propio Justin Trudeau dice que todavía lo está pensando. ¿México debería de hacer lo mismo o va con la guardia baja? No, México ya aceptó la reunión, propuso la reunión y están esperando, desde luego, que también Trudeau acepte. Pero la relación entre Trudeau y Trump ha sido muy contenciosa, y no solamente por los aspectos comerciales, sino también por esta idea en la cual parte de lo que ha ocurrido es que la agenda política nacional de Justin Trudeau es una agenda que va claramente con temas muy similares a los que han estado ocurriendo en los Estados Unidos, por ejemplo, del abuso policial, por ejemplo, del racismo, por ejemplo, de la xenofobia, y en cada una de estas agendas se han confrontado directamente casi Trudeau y Trump. Entonces, dudo mucho que en el contexto de esta campaña Trudeau vaya a prestarse para lo que pareciera va a ocurrir frente al gobierno mexicano. Vamos a recibir al presidente en la Casa Blanca y le vamos, de alguna forma, a leer la cuartilla de todo lo que tiene que hacer ahora para estar bien con la administración de Trump. Para Trump es crucial que cada uno de los días, de aquí al primer martes de noviembre, sea un evento de campaña favorable a su reelección. Toda su estrategia electoral ha sido vapulear a los extranjeros, decir America First, y en esa lógica no va a ser un evento extraordinariamente favorable para México. Más bien vamos, de alguna forma, a asumir un costo contenido, y creo que esa es la apuesta del gobierno mexicano. Dudo mucho que salga bien y dudo mucho que en esa lógica Trudeau le encuentre mucho sentido a la visita. A propósito de esto, que va a recibir prácticamente instrucciones, ¿no?, para llevar un acuerdo, digamos, en armonía, que al parecer esto es lo que nos estás planteando sobre la mesa. La American Chamber dice que para que haya inversiones en México se debe de garantizar el Estado de Derecho, que al final pues hemos visto en las últimas semanas cómo se han echado abajo estos acuerdos. ¿Realmente esto vendrá a ser también el reforzamiento de este discurso que han pedido los industriales, por ejemplo, allá en Estados Unidos, que refieren que en México no hay certeza? Esa es una parte muy interesante, Alejandro, porque en efecto, del lado mexicano, una de las cosas que se percibe es casi como una oportunidad potencial para que del lado estadounidense nos lean la cartilla y nos digan, oigan, tienen que empezar a relajar todas las restricciones que han puesto en materia energética, tienen que empezar a relajar todas las restricciones que han puesto en materia de inversión extranjera, pero también se ve poco probable. Es decir, pareciera que la apuesta del gobierno mexicano es decir, ¿saben qué? Nosotros estamos haciendo todas estas medidas de política económica, pero ya tenemos ahí su Tratado de Libre Comercio. Es decir, el famoso TEMEC debiera de ser el bastión sobre el cual se construye toda la confianza del sector privado. Sabemos que eso no es así, sabemos que los indicadores de confianza de los inversionistas están por los suelos, todas las calificadoras internacionales critican profundamente la política económica del gobierno, critican el fracaso total de la política energética, y mientras no cambien también esas señales, pues realmente vamos a ir a celebrar muy poco. No es trivial, También quiero moderar un poco el comentario. No es trivial, es el primer gobierno que de los acuerdos comerciales más importantes firma un nuevo resultado, le da viabilidad a la región de Norteamérica. Sí es más restrictiva, pero hay algunas áreas en las que está modernizada la relación comercial. No es tan libre en el sentido de libre comercio como lo fue el Telecán, pero tampoco es trivial lograr la negociación.
Lo que sí no me parece es que nos alcance para hacer el festejo, esperar una luna de miel o suponer que esto, como bien decías Alejandro, revierte todas las señales negativas que ha habido en materia de confianza a la inversión a lo largo de los últimos 2 años, porque esto realmente empieza con el cierre del aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, cuando empieza la debacle de la confianza de los inversionistas. Es Alejandro Poiré, te invitamos a que la próxima semana estés con nosotros en esta transmisión especial que haremos en Mega Noticias TVC y muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Encantado, Joely, muy buenas tardes. Buena tarde.